Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue declarado en 1992 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Estamos en la Semana de la Discapacidad, en el mes de la discapacidad. Esto me decía la invitada que tenemos aquí en BTV Noticias. Ya la presento ante todos ustedes. Recibimos a la directora de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del MIDES, la doctora Carmen Sass. Muchas gracias por estar aquí, Karen. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti por estar en esta semana tan especial. ¿Y cuál es la realidad de las personas discapacitadas aquí en nuestro país respecto básicamente a su inserción social? Y debe ser muy amplia la respuesta, supongo. Sí, es muy amplia. Capaz que empezar a decir que los datos que nosotros tenemos hoy en nuestro país van del censo del 2011, que hay aproximadamente un 15,8% de la población que de forma autoperceptiva entendió que tenía algún tipo de limitación. Va a haber un nuevo censo en el 2023, pero eso nos da una indicación de bastantes personas que están de alguna manera en esta situación, y sin duda que tenemos enormes desafíos. Yo siempre digo que hay dos temas que son fundamentales cuando uno piensa en un proceso de vida independiente, que son la educación y el empleo. Sí. Y ahí se juegan dos campos fundamentales que para la dirección son prioritarios, que es la educación inclusiva y la inclusión laboral. Y en eso estamos trabajando. ¿En Uruguay respecto a eso? Han habido muchos avances, pero todavía nos falta mucho. Nos falta mucho en lo que respecta a la inclusión laboral, en el acceso, pero sobre todo yo siempre digo que hay un desafío principal, que es mantener el puesto de trabajo. Y ahí hay un componente fundamental que tiene que ver la propia concepción de la discapacidad, que resulta de una interacción entre dos cosas. Por un lado, una limitación que puede tener una persona, y por otro lado, todas las barreras actitudinales y del entorno, que son finalmente esa interacción las que impiden la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad. Y en esas barreras es muchísimo, enormes los desafíos que tenemos por hacer. Y estamos preparados los uruguayos, porque acabas de mencionar algo sustancial, es la actitud, es cómo recibimos a esa persona que necesita un poco más de pronto de cobijo dentro de un ámbito laboral o dentro de un ámbito educativo. Y estamos preparados los uruguayos, tenemos hoy por hoy las herramientas, es un tema que se ha puesto sobre la mesa en los últimos años. Y tu percepción desde técnica, porque has trabajado mucho en el MIDES y ahora desde la dirección ejecutiva, ¿cuál es tu percepción respecto a esa realidad? Yo creo que estamos preparados, pero tenemos que romper con ciertos prejuicios que están instalados y prenociones vinculadas a la discapacidad, que es lo que impide finalmente esa inclusión plena. Y ahí es donde tenemos mucho para hacer. Desde las personas con discapacidad de que nacen conviven con el no puede. Él no puede esto, no puede lo otro, es lo que le dicen a las familias, es lo que le dicen a los niños. Y ahí hay un campo que hay para trabajar. Nosotros ahora próximamente, el 15 de diciembre, vamos a lanzar, por ejemplo, un manual de recomendaciones junto con el Ministerio de Salud Pública para el personal de la salud, porque hay un montón de barreras y cuestiones que tienen que ver con las buenas prácticas y el trato hacia las personas, que es ahí donde a veces se impide el acceso a la salud y no tanto por otras razones. Y así tenemos numerosos ejemplos en cada campo de poder plantear cuáles son esos prejuicios que nos están de alguna manera marcando, ¿no? Cuando uno habla del concepto y habla de personas con discapacidad, de alguna manera da lugar a pensar en que estamos hablando de personas y que tienen discapacidad, podrán ser mujeres, varones, etcétera, vivirán en el medio rural, en el medio urbano, no dejan de ser en primer lugar personas. Y con la discapacidad pasa mucho de que a veces invisibilizamos todo el resto de las dimensiones de la vida y nos quedamos con eso. Está eso de que por un lado pensamos que son pobrecitos o superhéroes por ir en la vida, ¿no? o convivir en la sociedad, y no, son personas que en algunas oportunidades requerirán apoyos específicos y que el Estado deberá ser garante para eso, pero eso no quiere decir que no puedan estar incluidos en la sociedad en igualdad de condiciones. Karen, a propósito de este tema, hablabas de que el Estado debe ser garante. ¿Cuáles son las prestaciones que una persona con discapacidad hoy tiene en Uruguay? ¿Cuál es el respaldo que se le brinda? Bueno, nosotros, también la discapacidad es muy diversa, entonces ahí... Sí, me refiero en general, porque también la incapacidad física debe tener, o mental debe tener diferencias en todo campo, pero... Nosotros tenemos numerosos programas a los cuales, bueno, invitamos a la gente que se acerque a las oficinas del MIDES o mismo al MIDES Central para conocerlos, pero van desde, por ejemplo, nuestro Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, el cual estamos tratando de fortalecer y que tiene que ver, por ejemplo, con la entrega de apoyos técnicos, elaboración de prótesis y también calzado especializado ortopédico. Tenemos un centro, el Tiburcio Cachón, que es el que trabaja en proceso de rehabilitación para personas con discapacidad visual, que también estamos potenciándolo, haciendo una obra de mejora edilicia y también en lo que
tiene que ver con recursos humanos, por ejemplo, de potenciarlo, y también de incorporando recursos que apoyen en las inclusiones laborales, porque entendemos que ya desde el primer día que la persona llega e inicia un proceso de rehabilitación, tenemos que estar marcando en esas etapas que yo te decía que son fundamentales para un proyecto de vida independiente. ¿Y qué tan grande es la apertura en el mercado laboral? Y yo creo que cada vez más, cada vez más. En lo que tiene que ver con el ámbito público, nosotros estamos trabajando fuertemente con la Oficina Nacional de Servicio Civil, con medidas que promuevan la inclusión laboral, desde que van de lo normativo hasta la formación de los equipos de gestión humana, de arquitectura, o también los funcionarios que trabajan en los distintos organismos, y algunas otras cuestiones que estamos por de alguna manera desarrollar próximamente. Y en el ámbito privado cada vez más son las empresas que están motivadas en la inclusión. Tenemos un equipo de empleo en la Dirección de Discapacidad que trabaja fuertemente en lo que es la adecuación puesto-trabajo, en generar entornos inclusivos y en apoyar a las empresas en lo que tiene que ver con la inclusión, por lo que invitamos a las empresas también que se acerquen y buscar los apoyos para lograr finalmente lo que queremos es que las personas con discapacidad accedan al mercado laboral. A propósito de la incapacidad física, ¿cómo estamos a nivel de accesibilidad? No solo acá en Montevideo, sino en todo el país. Estamos avanzando, pero todavía nos queda mucho. Yo siempre digo que nosotros entendemos que las políticas de discapacidad deben definirse desde el diseño con las propias personas con discapacidad. En realidad no es algo que lo definimos nosotros, sino que lo definen las propias normas y los colectivos de las personas con discapacidad. Y ahí tenemos un ámbito que es la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, que se compone por instituciones públicas y por organizaciones de la sociedad civil y tiene representación a través de las comisiones departamentales en todo el país. Y se vienen trabajando en experiencias sumamente interesantes en la accesibilidad, en todo tipo de accesibilidad, porque también a veces nos quedamos solo con lo físico. Exacto. Pero la accesibilidad tiene que ver, por ejemplo, con aspectos que tienen que ver con los pictogramas o comunicación accesible para las personas con discapacidad intelectual, o otras cuestiones y otras barreras que tienen que ver con la comunicación y la información que hacen en la accesibilidad. Y tenemos numerosos proyectos, también tenemos equipos especializados de accesibilidad en la dirección, los cuales también hacen informes y apoyan a distintos organismos o instituciones que están interesados en avanzar en la accesibilidad, y estamos avanzando fuertemente en proyectos con la empresa Microsoft, que también tenemos que apoyarnos en las tecnologías. El mundo va avanzando y hay un montón de aplicaciones y cuestiones que hacen también a la mejora en la accesibilidad que estamos avanzando y que seguramente próximamente podremos difundirlo. En el comienzo de esta entrevista me mencionabas que tenían muchos desafíos, varios de ellos que se puedan plasmar en lo inmediato. ¿Cuáles serían? Bueno, nosotros tenemos grandes desafíos que son reivindicaciones históricas de las personas con discapacidad y algunos de ellos que queremos a principios del año que viene tratar de ponerlos en práctica. Uno de ellos tiene que ver con el instrumento de valoración de la discapacidad y cómo se define la discapacidad. Hoy las personas con discapacidad, para acceder a una prestación o un derecho, tienen que ir a cada institución y pasar por procesos de valoración distintos. Lo que estamos haciendo con el Ministerio de Salud Pública, el BPS, la cooperación internacional, el Fondo de las Poblaciones de las Naciones Unidas y la sociedad civil y la academia, en generar un único instrumento de valoración que nos va a permitir que las personas accedan de forma más rápida a esos derechos y evitar todos esos procesos que hoy deben transcurrir en cada una de las instituciones. Ese es un desafío que para nosotros es fundamental. También estamos trabajando fuertemente con el tema de los alojamientos para personas con discapacidad, en la reglamentación de la normativa y en la adecuación normativa vinculada a la capacidad jurídica, que es un gran debe que tiene nuestro país, que aprovecho a decir que también este año se cumplen 15 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahí en relación a la capacidad jurídica todavía tenemos mucho para trabajar. Hoy de mañana tuvimos un encuentro con parlamentarios para ir trabajando en ese ámbito, y ahí hay grandes desafíos que estamos trabajando y pensamos que vamos a poder avanzar fuertemente en el año que viene. Ojalá así sea. Doctora Karen Sass, muchísimas gracias. Muy amable, gracias por estar hoy en BTV Noticias. Gracias a ustedes por la invitación.